vamos a ver. Entonces, ya metámonos en nuestra técnica en la programación lineal. ¿Qué se necesita para poder hacer modelos de programación lineal? Primero, debe haber una medida de desempeño, que es lo que llamamos el objetivo. Y en programación lineal solo hay dos direcciones de optimización posibles. Queremos maximizar algo bueno o minimizar algo malo. ¿Listo? Un profesor hace 30 y pico de años me dijo a mí que queremos maximizar un beneficio o minimizar un maleficio. ¿Ya? Suena charro, pero nunca se me ha olvidado. O sea, maximizar algo positivo, algo deseable, minimizar algo malo o indeseable. También debe haber restricciones. Hay otros tipos de técnicas de optimización cuando no hay restricciones. La programación lineal, pues sí requiere que haya restricciones. En nuestro ejemplo, que estábamos haciendo de la fabricación de los jet skis, la existencia de restricciones es la limitación en la cantidad de unidades de cada recurso que yo tengo disponibles. Debe haber posibles cursos de acción para escoger, ¿sí? Si a mí me dicen, vea, usted tiene que hacer esto y punto, yo no necesito un modelo para salir y hacer eso que me están ordenando. Pero si yo tengo la posibilidad de hacer 100 unidades del producto 1 y 100 unidades del producto 2, o sea, 101 y 99, o hacer tales y pascuales, como vimos ahorita en las búsquedas del primer ejercicio, pues ahí yo ya tengo algo que puedo hacer. Y el objetivo y las restricciones deben expresarse en términos de ecuaciones lineales. Entonces, en toda esta técnica no podemos tener, por ejemplo, variables elevadas a exponentes diferentes a 1. O sea que yo no puedo tener 1 sobre x, porque eso es elevado a la menos 1. Yo no puedo tener x al cuadrado o x al cubo. Esas cosas no computan con esta técnica. Otra cosa que no puedo tener es variables multiplicándose entre sí o dividiéndose entre sí. Yo no puedo tener x sobre y tampoco puedo tener x multiplicada por y. Esas cosas no son lineales. Entonces podemos tener que 2x1 más 3x2 más 5x3 menor o igual a 25. Eso sí lo podemos tener. ¿Listo? Ahora, póngame atención con lo que les voy a decir en este momento. En la parte que les voy a pedir que lean del material de estudio, que es el primer capítulo que vamos a usar del libro, el capítulo 3, hay una sección que se llaman los supuestos de la programación lineal. Los supuestos son esos 5 que están allí, ¿sí? Por favor, estudienlos, que voy a ponerles una preguntita adicional sobre esto en la prueba corta. O sea, les voy a poner, por ejemplo, total certidumbre quiere decir que A o B, falso, verdadero, tal. Alguna cosa sencillita, pero estudienlas y pregúntenmelas, ¿listo? Tenemos que saber a qué se refieren estos 5 supuestos y los 5 están explicaditos aquí en el libro. Entonces, estas cuatro palabras que están en negritas, en letras más gruesitas, son las que yo llamo los elementos de un modelo de programación lineal. 1. En términos de palabras y de pensamiento en el problema, lo primero que uno debe intuir o identificar es el objetivo, que es lo que deseo alcanzar. Por eso la primera pregunta que yo les decía es ¿qué queremos lograr? Y ustedes me dijeron la utilidad máxima, divinamente. Eso es. Segundo, las variables, es decir, qué es lo que yo puedo cambiar. Y ahora vamos a ver cómo uno en su mente pasa primero por el objetivo y luego por las variables, pero al escribir formalmente el problema, debe escribir primero las variables y después la función objetivo. Simplemente porque la función objetivo se escribe utilizando las variables. Entonces yo necesito tenerlas definidas primero. Tercero, bueno, las variables son cosas que yo puedo cambiar. Ahora vemos un par de apreciaciones sobre eso en otra diapositiva. Tercero, los parámetros. Los parámetros son los datos del problema que están dados y yo no los puedo cambiar. Ahorita mencioné la tasa de cambio del peso frente al dólar. Ese es un ejemplo de un parámetro porque es externo a mi control. Pero otros parámetros, por ejemplo, pueden ser cosas que tal vez yo podría controlar, pero en la ejecución de un determinado modelo no voy a cambiar. Ejemplo, que el producto Atlantis consume 9 horas de mano de obra. ¿Ya? Aquí yo no voy a hacer lo siguiente. Para resolver el problema, yo no voy a decir, venga, ¿y qué tal si lo hacemos solo en 8 horas? Miremos a ver cuánto da eso. No, calma. Ese ya es otro problema, porque cuánto tiempo gasto en hacer una unidad de cada producto es una condición del problema, ¿listo? Entonces yo no la puedo cambiar
de manera arbitraria. Y las restricciones son las limitaciones que tengo en el camino. Las restricciones, entonces miren, cuando yo ya voy a escribir formalmente el modelo, yo debo definir los parámetros y las variables antes de definir la función objetivo y las restricciones. O sea que hay como un orden allí de cosas que pueden ser paralelas, pero otras sí deben ser una después de otra. ¿Qué puede ser paralelo? La definición de parámetros y variables. Son realmente independientes. Pero yo debo hacer las dos definiciones de parámetros y de variables antes de hacer la definición de función objetivo y de restricciones, que también son paralelas. O sea, la definición de las restricciones realmente no afecta a la definición de la función objetivo y viceversa. ¿Listo? Pero yo sí, cuando estoy haciendo ya el planteamiento formal, debo escribir primero parámetros y variables. Y de segundo, objetivo y restricciones. Esa es la lógica del asunto. ¿Cómo identifico las variables? Una forma de hacerlo es hacerse preguntas. Allí hay 3 ejemplos de preguntas, pero pueden ser muchas más. Entonces, por ejemplo, ¿qué decisión necesitamos tomar? En nuestro ejercicio era cuántas unidades producir de Atlantis y cuántas unidades producir de Hydra. ¿Qué partes del sistema puedo controlar? La cantidad de unidades que produzco de las dos referencias. ¿Qué cosas afectan las ganancias o las utilidades? En nuestro ejemplo, la cantidad de unidades de los productos que yo iba a hacer, producto 1 y producto 2, afectaba las utilidades. Entonces, miren algunos ejemplos allí escritos en la parte de abajo. ¿Cuántas toneladas de cada referencia debo producir? ¿Cuántas líneas diferentes debo ofrecer? Etcétera. Y esto, miren, uno lo ve ahí planteado y en esas palabras pues se ve sencillo, pero en muchos casos, en determinados problemas, definir correcta o incorrectamente la variable realmente determina si va a ser capaz de plantearlo y de resolverlo bien. O sea, es un paso supremamente importante en el planteamiento y solución de este tipo de modelos. 2, los datos del problema. Estos no deberían ser tan difíciles de identificar y de escoger. Son las piezas de información que necesito para poder resolverlo. Entonces, si a mí viene el gerente y me dice, vení, vamos a producir Hydra hacia Atlantis. ¿Qué necesitas saber? Entonces, yo empiezo a preguntarle, vení, ¿cuántas unidades de tal recurso consume tal producto? 7. Listo. ¿Y cuánto de utilidad me deja cada producto? 350 y 300. Listo, tal. En algunas ocasiones tenemos todos los datos, pero en otras tenemos que buscarlos, conseguirlos, pagar por ellos, escarbarlos. Ejemplos de datos: precios de las materias primas, costos unitarios, la disponibilidad de los recursos y otros muchos más. Luego, la función objetivo. Entonces, en términos de concepto, la función objetivo es qué es lo que estoy buscando, cuál es mi propósito. Maximizar las cosas buenas o minimizar las cosas malas, como ya lo habíamos mencionado. Y yo sugiero 3 pasos en la identificación de la función objetivo. 1 es expresar el objetivo verbalmente, en palabras. Miren, una cosa que quiero que ustedes observen en este curso es que la modelación, sobre todo este tipo de modelación que hacemos aquí, es un asunto donde yo expreso mi comprensión del problema a través del lenguaje verbal. Si yo soy capaz de hacer una construcción verbal coherente y correcta, voy a ser capaz de hacer una expresión matemática que me sirva. Y lo contrario también es cierto. Si yo no soy capaz de explicar alguna de las partes del problema muy claramente en palabras, la pueda plantear en términos de símbolos y ecuaciones y notación matemática, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo para plantear la función objetivo? 1, expresar el objetivo verbalmente. 2, si es posible, descomponerlo en partes constituyentes. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo tuviera, en el ejemplo que estamos haciendo de Atlantis e Hydra, que yo conociera que cada uno de los distintos recursos también tiene un costo. Entonces, fíjense que yo podría decir, mi función objetivo es maximizar la utilidad total. Y la utilidad total es igual a ingresos por ventas menos egresos por costo de materias primas, ¿ya? Y luego de haberlo expresado así en palabras, o haberlo descompuesto en partes,
bajo la última partecita y lo expreso en relación con las variables. Entonces ahí es donde yo ya digo, mire, es que los ingresos por venta son 350x1 más 300x2 y los costos del problema son, por decir algo, 25x1 más 55x2. Entonces ahí ya debo terminar esta parte de expresar la función objetivo con una ecuación. ¿Listo? Con una expresión matemática que me diga la utilidad es igual a tanto. Luego, hacemos algo similar para las restricciones. Las restricciones son las limitaciones propias del problema que impiden que le demos a las variables de decisión valores arbitrarios, por decir algo. Si a mí me dicen, mire, es que los clientes ya le han hecho pedidos en firme de tal producto y usted tiene que hacer al menos 50 unidades, pues está claro, yo tengo que cumplir con eso. Entonces yo ya no puedo decir, no, de ese producto voy a sacar solamente 20 unidades, pero es que, a ver, el cliente ya te ha pedido en firme 50 unidades, entonces yo tengo que cumplir con eso. ¿Qué cosas son restricciones? Limitaciones físicas, limitaciones de dinero, limitaciones de tiempo, la demanda mínima, máxima o exacta de los productos, exigencias de la gerencia o de los clientes, relaciones entre las variables, restricciones lógicas. Ese de la relación entre las variables es muy chistoso porque, o chistoso no, pero se pueden encontrar ejemplos fácilmente pensados. Imagínense que yo soy una empresa que vende comedores y los comedores pueden constar de una mesa y hay dos opciones, una mesa con 4 sillas o una mesa con 6 sillas, ¿listo? Pues ahí, ¿qué pasa? Que yo ya sé que la cantidad de sillas que yo voy a fabricar tiene que ser mayor o igual que 4 veces la cantidad de mesas que yo voy a fabricar. Piénsenlo, ¿verdad? Entonces, esa restricción se puede plantear como una relación entre las dos variables. O sea, si yo digo que la cantidad de mesas que voy a hacer es 10 y la cantidad de sillas que voy a hacer es 5, pues ahí claramente no voy a poder vender los comedores de cuatro sillas cada uno, ¿ya? En cambio, si a mí me dicen, la cantidad de sillas que vamos a hacer es 10 y la cantidad de mesas, la cantidad de mesas que vamos a hacer es 10 y la cantidad de sillas que vamos a hacer es 50. ¿Qué pasa? Que yo ya sé que voy a poder fabricar varios comedores de 4 sillas y algunos comedores de 2 sillas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas también se presentan mucho. Y para escribirlas se hace el mismo proceso que hacemos con la función objetivo. O sea que primero la escribimos, la expresamos en palabras, luego la descomponemos en sus partes, ¿cierto? Sumas, restas, tal. Y expresamos esas partes en relación con las variables de decisión y los datos del problema. ¿Listo? Y ya esa última expresión, ya cuando ya la ponemos en notación matemática. ¿Listo? Eso es lo que les quería mostrar sobre este punto. Paro allí. ¿Qué preguntas hay? Comentarios sobre estas diapositivas, porque lo que sigue es que vamos a aplicar ese procedimiento al pequeño ejercicio que hicimos de las Atlantis y las Hydra. Entonces, adelante. Preguntas, dudas, inquietudes sobre esto que les acabo de mostrar. Cuéntenmelo todo. Profe, ese último que usted dijo de las sillas con la mesa, uno digamos, por ejemplo, que las sillas sean X y las mesas son Y. Entonces uno puede poner, digamos, no sé, bueno, un ejemplo, X tiene que ser menor que 4Y, así, algo así. Algo así, pero no exactamente así, fíjate. Dijimos que X son sillas y mesas son Y, ¿sí o no? Entonces tendría que ser X, debe ser mayor o igual que 4Y. Ya, ajá, ah, ya. Entonces, por decirte algo, si resulta que Y, que es la cantidad de mesas, resulta ser 5, ese modelo lo que te está diciendo es que la cantidad de sillas que yo voy a hacer debe ser mayor o igual que 5 por 4, 20, para poder vender los comedores de 4 puestos. ¿Listo? Ah, ok, listo. O sea, básicamente ahí la condición que estamos poniendo es que no es aceptable producir solamente 20 sillas, no, producir 19 sillas, porque entonces tendría
Si yo produjera 19, ¿qué me quedaría? 4 comedores de 4 sillas, pero un comedor con 3 sillas, no lo puedo vender. ¿Sí lo ves? Entonces, ese es un poquito como, y el ejemplito, pues obviamente está muy simplificadito, o sea, habría que programarlo bien y pensarlo bien, pero la lógica de relación entre las variables es esa. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre esto que les acabo de mostrar? Para que apliquemos esto al ejercicio que hemos estado trabajando hasta ahora. Profe, Dale. yo tengo una pregunta referente, pues, ¿qué cantidad de variables es lo ideal para uno tomar la decisión de proceder a hacer un modelo manual, punta de hoja y lápiz, a utilizar ya software, un Excel, algo así que me ayuda a programar? Porque Le lo estás digo. haciendo la pregunta a la persona incorrecta. Y te digo por qué. Ok, Porque si un problema que yo estoy enfrentando tiene 2 variables, yo ya lo modelo ok, de cabezas. Y a veces trato de modelarlo en el lenguaje más complicado que yo me sepa, pero no porque esa es la solución más práctica, sino para generar práctica en el uso de ese lenguaje. Es un problema mío enteramente distinto. ¿Sí me entendés? Es como que te dicen que tenés que llevar un botellón de agua hasta la casa de la tía, que es a 2 kilómetros, y vos tenés una bicicleta o tenés un carro, ¿cierto? Muchas veces yo escojo llevarla en la bicicleta simplemente porque quiero tener más práctica en la bicicleta, eso es, pero no es que uno deba innecesariamente complicarse la vida, no, para nada. Si uno, vamos a ver que para problemas pequeños, resolverlos en Excel es cosa de un suspiro, es rapidísimo. Entonces, si uno ya tiene práctica en hacerlo y en hacer el planteamiento del modelo, su solución puede ser esa. Tengo un problema de 2 variables, listo, vamos a montarlo en Excel. Taca, 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 lo monta uno, resuelve, mira que le da la solución y ya está, puede ser muy rápido, ¿listo? Es más, si nos queda tiempo, resolvemos este modelo en Excel en cosa de un par de segundos, eso no nos demoramos mayor cosa. Bueno, yo en este instante no estoy conectado usando Windows, o sea que no tengo Excel, pero tengo la hoja de cálculo de LibreOffice que me sirve para casi todo lo mismo, excepto el reporte de sensibilidad, ese sí no lo hace bien. Bueno, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Adelante. No, listo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Todavía estamos grabando. Sí, estamos grabando. Voy a compartir.